Quisiera invitarlos a la palabra de Dios en esta noche para dar continuación a nuestras reflexiones sobre los milagros de Dios, los milagros de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él obró muchos milagros. No tenemos cuenta de cuántos fueron. Quizás miles de milagros. Interesante notar que en los evangelios hay solamente registrados 35 milagros de Jesús. Algunos de ellos en uno de los 4 evangelios, otros en 2 o 3 evangelios. Hay solo un milagro de los 35 que está en los 4 evangelios. ¿Alguien sabe cuál es? No es mi tema de esta noche, solo para saber cómo está el conocimiento bíblico de ustedes. El único milagro que está en los 4 evangelios es la primera multiplicación de panes y peces. De paso, me acuerdo de la prohibida que el pastor Daniel, me perdón su nombre, Daniel, pastor Daniel hizo aquí. Y les quiero decir, espero que no me esté escuchando, que él no fue aprobado en la prueba. Ayer a la noche hablamos de los 3 tipos de milagros. ¿Y cuáles fueron los 3 tipos de milagros? El milagro sobrenatural, el milagro natural, lo que se da con el tiempo a través del curso natural de la vida. Y el tercer milagro, ¿cuál es? El milagro de la fuerza, de la resistencia. Mientras esperamos que Dios cambie las cosas, si seguimos confiando en Dios a través del tiempo, si seguimos confiando en Dios, Él nos dará fuerza, nos dará resistencia. En esta oportunidad me gustaría de hacer una breve reflexión sobre un milagro que es considerado lo más grande milagro de Jesús, registrado en los evangelios. ¿Cuál es? El milagro de la resurrección de Lázaro. Probablemente porque hubo una grande repercusión, no sé si digo bien, y también porque el milagro de la resurrección de Lázaro marca un punto importante en el ministerio de Jesús. A partir de este momento comienza toda la trama que le va a llevar a la cruz. Y este es considerado el más grande milagro de Jesús. Y es una historia grande en la Biblia. Voy a leer solamente una parte. Pienso que todos ustedes conocen la historia. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas pidieron que Jesús viniera para quizás sanarlo. Jesús se demoró a llegar. Cuando Jesús llega, Lázaro ya había sido sepultado, había 4 días. Y entonces acontece la historia que nosotros conocemos. Jesús finalmente resucita a Lázaro y esto trae una conmoción, una repercusión, un impacto tremendo en la mente de las personas que allí estaban. Y les invito a leer una parte de esta historia y sacar una lección para nuestra vida. San Juan, capítulo 11. Por favor, abra su Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Toda la historia ocupa casi todo el capítulo. Voy a leer a partir del versículo 34. 34. ¿Listos? Así dice la palabra de Dios.
preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Respondieron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mirad cómo lo amaba. Algunos dijeron, el que abrió los ojos del ciego no podía haber evitado que Lázaro muriera. Y Jesús, muy conmovido otra vez, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Quitad la piedra. Vamos para el versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Aquí terminamos la lectura. Delante de una situación muy difícil, Lázaro se había muerto, había 4 días, una situación de completa imposibilidad humana, sin salida. Jesús acércase del sepulcro y da una palabra de orden. No es un consejo, no es un pedido, sino una palabra de orden. Quitad la piedra. Quitad la piedra. Ustedes saben cómo eran las cosas en aquel contexto. Cuando una persona se moría, entonces se utilizaba un sepulcro, una cueva para depositar el cuerpo. Y se ponía una piedra grande lo suficiente para, como se dice, para cerrar toda la entrada. Y muchas veces no había cerca de la cueva una piedra adecuada para eso. Era común que hombres fuertes se unían para buscar una piedra, encontrar una piedra, transportar la piedra sin los recursos que tenemos hoy. Así que era trabajo duro poner una piedra a la entrada de la cueva. Ahora, ellos sabían que esta piedra só sería movida de nuevo cuando otra persona de la misma familia se muriera. Así que la expectativa era de que el trabajo duro que tuvieran, solo necesitarían sacar la piedra, quitar la piedra, quizás años después. Y ahora llega Jesús, además de llegar tarde, retrasado, así se dice. La gente estaba ahí enojada con él, diciendo no podía él haber llegado antes para impedir que Lázaro muriera. Llega retrasado y además de eso da una orden: quitad la piedra. Quitad la piedra. Jesús está preparando el palco, el escenario para hacer su más grande milagro. Pero antes del milagro viene la orden: quitad la piedra. Mi pregunta es la siguiente: ¿no podría el mismo Jesús quitar la piedra? ¿Sí o no? ¿No tenía Jesús poder para eso? Me parece que el milagro ¿cómo se dice? Sería aún más impresionante, más impactante, si Jesús llega delante de la piedra y se vuelve en humo y Jesús, Lázaro, sal afuera. Pero no es eso que Jesús hace. Él, antes del milagro, Él da la orden: quitad la piedra. ¿Sabes?
los grandes milagros de Dios en la vida de las personas casi siempre es el resultado de la combinación de la acción de Dios con la cooperación del hombre. La acción de Dios combinada con la cooperación humana. Aquí está algo tremendo. Vemos esto con frecuencia en la Biblia. Muchos de los enfermos que fueron sanados por Jesús participaron ejerciendo fe, haciendo algo. Naamán, en el Antiguo Testamento, conocen la historia, necesitó entrar en el río y bajar 7 veces. La cooperación para recibir el milagro. El milagro de la Biblia, la palabra de Dios, como la tenemos hoy. Aquí está una tremenda combinación de la acción divina con la cooperación humana. Aquí está un producto del Espíritu Santo con la participación de los hombres. Un mensaje que viene de Dios, perfecto. Sin embargo, con la digital humana, palabras humanas, una combinación extraordinaria. Jesucristo, la combinación perfecta, plena de la divinidad con la humanidad. Jesús completamente, perfectamente, totalmente hombre. Y al mismo tiempo, completamente, perfectamente y totalmente Dios. En su humanidad, Jesús no perdió ningún trazo de su divinidad. Sigue siendo hombre y Dios. ¿No puedes comprender? Es imposible, un misterio. Y aquí Jesús, delante de la cueva, del sepulcro de Lázaro, una vez más quiere hacer esta combinación antes de su más grande milagro. Por eso él dijo, quitad la piedra. Antes de destacar 2 lecciones, les quiero recordar que nuestro Dios es el Dios de los milagros. ¿Alguien dice amén? ¿Una voz? Nuestro Dios es el Dios del imposible. Para Dios no existe imposibilidad. Para Dios no existe una situación que esté más allá de lo que Él puede hacer. ¿Tú piensas que tu vida está destruida? ¿Tú piensas que tu vida está acabada? ¿Tú piensas que tu matrimonio no tiene salida? ¿Tú piensas que todo está perdido? Es porque todavía no conoces bien a este Dios. Porque para Dios no existe imposibilidades. El orden, quitad la piedra. Quitad la piedra. La primera lección es la siguiente. Mira, si Jesús dijo que si Jesús tenía poder para Él mismo quitar la piedra, ¿por qué entonces Él dio la orden para que las personas quitasen la piedra? ¿Por qué? La respuesta es simple. Simplemente porque las personas que allí estaban podían quitar la piedra. Si fueron ellos que pusieron la piedra allí, entonces ellos tenían condiciones de quitar la piedra. Aquí está la primera lección. Dios no hará en tu vida lo que tú mismo puedes hacer. ¿Comprendes eso?
Dios no hará por ti lo que tú mismo puedes hacer. Si esperas la actuación de Dios de una manera extraordinaria en tu vida, primero evalúa lo que necesitas hacer por ti mismo. Algo puedes hacer. No te quedes solamente esperando la acción de Dios. Busca hacer lo que está en tus manos para hacer. Una persona en Brasil estaba desesperada y escuchó un sermón sobre la oración que yo había predicado. Algún tiempo después me encontró y me dijo: pastor, el sermón fue muy lindo, pero no funciona. ¿Cómo no funciona? Mira, pastor, yo puse en práctica todo lo que predicaste y no pasó nada. Y mientras me hablaba, tenía los ojos llenos y yo vi que estaba angustiado. Él entonces me dijo: mira, yo entendí que la oración tiene poder y yo estoy, ¿cómo se dice? Desempleado, sin empleo. ¿Cómo se dice? Desempleado. Hace tiempo. Necesito de un empleo, pastor. Y entonces entendí que la oración era la respuesta. Entonces yo hice un programa de oración. Orando todos los días para que Dios me diera un empleo, un trabajo. Y yo le pregunté: ¿cómo fue el programa de oración? ¿Sabes, pastor? Me despertaba a las 5 de la mañana, me quedaba orando 2 horas seguidas, hasta las 7. Comía algo, volvía a mi lugar de oración, mi sitio de oración, y continuaba orando hasta el mediodía. Almorzaba y me quedaba orando toda la tarde. Y iba a dormir temprano para por la mañana tempranito levantar y empezar a orar. Me quedé 3 meses orando todo el día entero, le pidiendo a Dios que me diera un empleo, un trabajo, y nada sucedió. Hasta hoy estoy desempleado. No funciona. Claro, no funciona. ¿Quieres un empleo? Ora a Dios, pero necesitas salir para buscar el empleo. Simples, necesitas hacer tu parte. No estoy hablando de la salvación. La salvación fue conquistada completamente por Jesucristo en la cruz. Estoy hablando de las cosas de la vida, de las luchas de la vida. Necesitamos hacer nuestra parte. No podemos acomodarnos esperando solamente que Dios haga todo para nosotros. El orden de Jesús es quitar la piedra. Yo puedo hacer un grande milagro en tu vida, pero tú necesitas quitar la piedra. Haz lo que puedes hacer. Dios hará solamente lo que tú no puedes hacer. ¿Comprendes bien? ¿Bien? Lo que tú no puedes. Entonces, espera en Dios. ¿Estás necesitando de un milagro en tu matrimonio? Pide el milagro. Cree en el milagro. Pero recuerda, alguna cosa tú mismo puedes hacer para mejorar las cosas en tu casa. Quizás necesitas ser un poco más paciente con tu esposa, con tu esposo. Quizás necesitas dar más atención a las cosas de la casa, de la familia. Alguna cosa puedes hacer. Estás buscando un milagro para que Dios cambie el corazón. Pastor, he escuchado tantas veces eso. Pastor, ora para que Dios cambie el corazón de mi esposo, de mi esposo. Y mi oración en primer lugar es para que Dios cambie tu corazón. ¿Sabes? Nosotros estamos a veces enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida y estamos buscando de Dios que Dios cambie las cosas en la vida de las otras personas. Que Dios cambie las circunstancias. Cuando el principal y más importante cambio necesita ocurrir en nuestra vida. ¿Qué puedes hacer para mejorar las cosas en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Necesitas un milagro de Dios? Busca el milagro, pero alguna cosa puedes hacer. Puedes mejorar en algo. ¿Necesitas de un milagro de Dios? ¿Dónde? ¿En tu vida financiera? Necesito que Dios ponga la mano porque estoy perdido, tengo deuda, tengo problemas, no tenho emprego. Senhor, hace um milagre em minha vida.
como si en el otro día va a aparecer un montón de dinero en tu cuenta en el banco. ¿Dios puede hacer eso? Sí, claro que puede. Pero te voy a decir, por lo poco que conozco a Dios, Él no va a hacer eso. No va a hacer eso. Entonces Él no va a hacer un milagro en mi vida financiera. Sí, Él puede hacer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú mismo, para mejorar las cosas? Tal vez estés simplemente cosechando lo que plantaste. Y Dios es tan justo que Él no va a impedir la cosecha de tu siembra. Gracias, eso, comprendieron. Se habla con las manos también acá, ¿no? Alguna cosa puedes hacer. Necesitas mejorar las cosas en las finanzas. ¿Y estás buscando milagros? Sí, sigue buscando el milagro. Ahora piensas, tal vez puedes trabajar un poquito más, ser más diligente en las cosas, ser más organizado con tu dinero, no perder el control cuando ves algo nuevo en las vitrinas, así se dice, que te seduce de tal manera que pierdes la conciencia de la vida. Hay personas que son así. ¿Necesitas un milagro en tu vida financiera? Algunos de ustedes, quizás, tal vez, algunas de ustedes no pueden ir con mucha frecuencia a los shoppings, no sé si se dice así. Algunos de nosotros no podemos tener tarjeta de crédito. Necesitas primero cambiar algo en tu vida, ordenar las cosas en tu vida, tus prioridades, para después buscar el milagro. Primero, quita la piedra. Dios tiene poder para resucitar el muerto de tu vida, pero la piedra tú necesitas quitarla. Alguna cosa puedes hacer. Estoy aquí solamente dando ejemplos. Eso se aplica a cualquier área de tu vida. Necesitas un milagro en tu vida espiritual. Estás siendo derrotado por un pecado, una tentación, y estás ahí con la conciencia pesada y no sabes qué hacer. Señor, haz un milagro en mi vida, cambia las cosas. Sí, Dios puede hacer el milagro de transformar tu vida espiritual. Ahora, ¿qué estás haciendo para mejorar tu vida espiritual? ¿Has tomado tiempo con Dios? ¿Has tomado tiempo con la palabra de Dios? ¿Has tomado tiempo para la oración? ¿O sigues haciendo lo que la mayoría están haciendo? Queriendo vencer la tentación en el mismo momento de la tentación. No es en el momento de la tentación que vencemos la tentación. La victoria sobre la tentación es alcanzada todos los días con Dios. Ahí la alcanzamos. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu vida espiritual? ¿Estás luchando contra una adicción, un pecado, sea que sea? ¿Necesitas de un milagro? Le pregunto de nuevo, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto interés has dedicado a las cosas de Dios? Quita la piedra. Ahí está la primera lección, porque Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Cuál es la lección? Dios no hará por ti lo que tú mismo puedes hacer. La segunda lección. Imagínate que si Jesús hubiera hecho el milagro al revés. Déjame explicar. Si Jesús llega delante del sepulcro, la cueva, llama a las personas y dice, vamos a hacer un grande milagro, la combinación del divino con el humano. Y todos, sí, Señor, vamos. Imagínate si Jesús te hubiera dicho, entonces hagamos lo siguiente, yo quito la piedra y ustedes resucitan el muerto.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No sería tremendo? Jesús no podría quitar la piedra, ¿sí o no? Pero ¿dónde está el problema? Ellos no podrían resucitar el muerto. Entonces, Jesús jamás diría eso. ¿Sabes por qué? Aquí está la segunda lección. Y cómo es confortante para mí saber de eso. Dios nunca va a exigir de ti que hagas lo que no puedes hacer. ¿Comprendeste? Dios nunca te va a pedir para resucitar un muerto. ¿Estás comprendiendo lo que quiero decir? Todo lo que Dios pone en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, para que hagas. Por favor, no venga con la excusa, yo no puedo, es demasiado para mí. No, Dios nunca te va a pedir a resucitar un muerto. Si Él te ordena para hacer algo, puedes tener la seguridad de que tú podrás hacer. Él no va a te pedir para resucitar un muerto, sino que te va a pedir para quitar la piedra. No te estoy diciendo que va a ser fácil quitar la piedra. Muchas veces la piedra que tenemos que quitar de nuestra vida es pesada. A veces la piedra involucra situaciones difíciles, pérdidas, separaciones. A veces quitar la piedra es tan pesado que la impresión que nos viene a la mente es que no vamos a tener el poder para eso. Y ahora está una cosa extraordinaria que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando confiamos en Él. ¿Sabes? Algunas de las más preciosas lecciones espirituales que he aprendido en mi vida, las he aprendido con mis hijos. Me acuerdo cuando ellos eran chicos, la diferencia de edad es de 6 años. Renan tenía quizás 10 años, 11 años. Yo viví en Brasil en este tiempo. Renata tenía 4, 5 años. Y en mi casa todos somos así, elegantes, no, flaquitos. Mis chicos, mis hijos son flaquitos. Renata con 4, 5 años. Y cuando yo llegaba del mercado con las compras, las cosas, mis hijos venían cuando eran chicos, ahora no hacen más eso. Cuando eran chicos, venían a ayudarme a sacar las cosas del auto y poner en la casa. Y mi hijo siempre venía y le gustaba de tomar las cosas pesadas para mostrar que era fuerte. Y a veces le tomaba la caja de leche. No sé cómo es por aquí en Brasil. La caja son 12 piezas de 1 litro, 12 kilos. Y mi hijo la tomaba y salía fuerte. Una ocasión, cuando yo llegué a casa con las compras, viene Renata, 4 o 5 años, corriendo a frente de su hermano y me decía, papá, quiero llevar la caja de leche. Claro, yo sabía que ella no podía, ella no tenía fuerza, pero me quedé contento, de ver su disposición. Y entonces le dije, mira, hija, te voy a dar este bolso que está muy pesado y tú vas a llevar. Ella me dijo, no, papá, yo quiero llevar la caja de leche. Y yo, mira, hija, te voy a dar 2 bolsos pesados porque tú eres fuerte. No, papá, yo quiero llevar la caja de leche. Y yo miré la caja de leche y yo sabía que
Y yo no podría poner el peso en su cuerpo, en su cabeza, porque no sería bueno para ella. ¿Hablé mal algo? ¿No? La historia. Eu me quedei pensando, o que eu vou fazer? E ela insistia que queria levar a caja de leite. Finalmente me vino a ideia. E então lhe dije, está bem, hija, eu sei que tu puedes, tu eres fuerte. E ela sonreía. E eu tomei a caja de leite e le expliquei, mira, vou a poner en tu cabeza, ¿está bem? Agora, mira, solamente vou a mantener mis manos para que não caiga, assim se diz? Caiga, para que não caiga, pero tú la vas a llevar. E ela dijo, oh, sí, sí, e la puse en la cabeza, pero, por supuesto, 80% del peso estava em minhas manos, solamente um pouquito sobre ella, e fuimos entrando na casa, saliendo e caminando, e ella sonriendo, feliz, chamando sua mamá, mamá, como sou fuerte. E mira, em um momento eu experimentei poner um pouquito mais de peso, e luego sus pernitas temblaram, então eu mantuve. E aí fuimos, e ela entrou na casa feliz, realizada. E naquele momento, eu pude compreender a maneira maravilhosa, extraordinária como Deus hace com nós. Quando Jesus disse, quitad a pedra, é porque Ele está disposto a nos dar força para quitar a pedra. Ele não vai pedir algo que não podamos fazer. Termino fazendo uma pergunta. Qual é a pedra em tu vida que está impedindo o milagro de Deus? Qual é a pedra? Que necessitas cambiar em tu vida? Não esperar que Deus lo haga, não. Antes que Deus actúe, lo que tú puedes hacer, ¿qué necesitas tú cambiar? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el milagro que estás necesitando? Antes de esperar el milagro, comienza a quitar la piedra. Hace lo que está en tus manos. Aunque la piedra sea pesada, difícil, puedes tener la seguridad que Dios no te va a dejar solito con el peso de la piedra. Ahora, necesitas hacer algo. ¿Cuál es el milagro que necesitas de Dios? ¿Qué necesitas hacer? ¿Hay una adicción? ¿Necesitas del poder de Dios para cambiar las cosas? Te pregunto, ¿qué puedes hacer para mejorar las cosas? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu problema? Espera el milagro de Dios, pero no esperes sentado. Necesitas hacer algo. ¿Estás buscando un milagro de Dios para vencer un pecado sexual? ¿Esta es tu lucha? Mañana voy a hablar un poco más sobre este tema tan, ¿cómo se dice? Tan complicado, tan complexo. Pero por hoy te pregunto, ¿necesitas una victoria en esta área de tu vida? ¿Necesitas un milagro? La pregunta es, ¿qué estás haciendo para mejorar las cosas? Quizás la piedra en tu vida sea tu computadora, la internet. Tal vez quitar la piedra significa desconectarse un poquito de la internet. ¿Cuál es la piedra que necesitas quitar de tu vida? ¿Cuál es el milagro que necesitas? Quita la piedra, hace tu parte. Coopera con Dios para que Dios actúe y haga el milagro. Quita la piedra para que el muerto se pueda resucitar. Este es el desafío. Hay una tentación, una lucha. Quita la piedra.
¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Dónde estás yendo? Dios puede hacer el milagro. Él hará un milagro en tu vida. Pero el milagro no reemplaza la necesidad que tú tienes de hacer lo que está en tus manos. Yo estaba dirigiendo una campaña de evangelismo y estaba viniendo a la campaña una señora. Y nosotros estábamos impresionados con el interés de esta señora estudiando la Biblia, veniendo, no perdía una reunión todas las noches orando. Y comenzó a prepararse para el bautismo. Solo que ella tenía una lucha. Ella fumaba, así se dice, fumaba. Tenía este vicio, esta adicción. Y todos nosotros empezamos a orar por ella, a ayudarla, a orientarla. Y ella no conseguía abandonar el cigarro, como se dice, el cigarrillo. Me acuerdo que una vez, cuando fui visitarla, algunos días antes de la fecha de bautismo, la encontré llorando en su casa. Y estaba angustiada. Y le pregunté, ¿qué pasó? Y ella me contó lo que estaba viviendo en aquel momento. Me dijo, ¿sabes, pastor? Yo había hecho un plan con Dios para hoy, exactamente hoy, en esta fecha, ser mi primer día de victoria sobre el cigarrillo. Preparé todo para que hoy fuera el día de la mudanza de mi vida. Comencé el día con Dios, orando a Dios, leyendo la palabra de Dios, pidiendo a mis amigas de la iglesia que oraran por mí en este día. Y sabes, pastor, las horas se fueron pasando y la presión de las cosas, los niños, las tareas, las preocupaciones. Y ahorita mismo, pastor, yo no pude soportar, no pude aguantar. Y entonces tomé el cigarrillo y acabé de fumar un cigarrillo. Y ahora percibo que para mí no hay solución, me decía ella. No hay solución. Todo lo que se podría hacer para vencer el vicio, yo lo hice. El vicio está bien así, adicción, vicio también. Todo lo que podía hacer lo hice y no conseguí. Para mí no hay solución. Nunca voy a alcanzar la victoria. Y sabes, yo me quedé ahí sin saber qué decir. Iba a decir para ir a la iglesia, ya estaba yendo. Para orar, ya estaba orando. Para leer la Biblia, ya estaba leyendo. ¿Qué iba a decir? Y entonces, mientras pensaba lo que iba a decir, le pregunté, ¿cómo fue el momento en que no conseguiste aguantar más y tomaste el cigarrillo? ¿Dónde estaba el cigarrillo? Le pregunté. Y ella, así, sin muchas palabras, me dijo, sabes, pastor, es que yo pensé lo siguiente. Yo iba a tener el día de la victoria hoy, pero pensé, si acaso no consigo, entonces no voy a poder salir para comprar el cigarrillo. Entonces yo tenía un paquete de cigarrillo en mi bolsa, ¿así se dice? En mi bolsa, en mi cartera. Entonces le pregunté, mira, ¿tú estás orando para vencer la adicción? ¿Tú estás leyendo la Biblia, estás yendo a la iglesia, estás luchando para vencer el cigarrillo y al mismo tiempo estás cargando el cigarrillo en tu cartera? Si quieres el milagro, ¿qué aprendemos aquí en el día sábado? Necesitamos vivir el milagro antes del milagro. Hace tu parte, quita la piedra, líbrate del cigarrillo, líbrate de todo lo que te relaciona con el vicio. Miren, no estoy hablando aquí para alguien que quizás esté con problema con cigarrillo, no es esta la cuestión. Esto sirve para todas las áreas de la vida.
Si quieres vencer algo en tu vida, necesitas ponerte delante de Dios y quitar las cosas que te empujan al pecado. Eso significa quitar la piedra. Como já dije, como já disse, se quitar la piedra exige apagar el computador, apaga el computador. Dios puede hacer milagros. Él es el Dios del imposible. ¿Cuál es el milagro que necesitas? Dios está dispuesto, está listo para hacer este milagro en tu vida. Aunque sea resucitar un muerto, quizás la muerte espiritual. Pero antes del milagro, Jesús te está diciendo, quitad la piedra, quitad la piedra. Les invito a salir de aquí esta noche con una decisión de quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra que necesitas quitar para alcanzar el milagro en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida académica, en tu vida financiera, principalmente en tu vida espiritual? ¿Cuál es la piedra? Te invito a salir de aquí esta noche con la decisión de tener una lucha con Dios para quitar la piedra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría decir, Señor, yo quiero quitar la piedra? Ayúdame. Déjame ver las manos. Santo Dios, aquí estamos, Señor, débiles, sin fuerzas para vencer el pecado, sin fuerzas para quitar las piedras de nuestra vida. Pero aprendemos, Señor, en esta noche, que si tú ordenas para quitar la piedra, es porque tendremos el poder para quitar la piedra. Todo lo que necesitamos es decidir quitar la piedra, vivir el milagro antes del milagro. Que esta sea la experiencia de cada uno aquí, Señor. Aquellos que tienen rocas enormes, grandes, gigantes en su vida, que salgan de aquí en esta noche con el corazón lleno de esperanza, de motivación, de ánimo para una nueva vida contigo. Te oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.